Titulares. Construye logró un puesto en el Consejo de Administración Legislativa. El retorno de Rafael Correa podría ser uno de los consensos para la alianza política entre Noboa y el correísmo. La reforma tributaria enviada por el presidente Noboa entra en análisis en la Asamblea Nacional. Asambleísta solicita conformar comisión especial para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Las propuestas para reformar el Código Orgánico Integral Penal fueron expuestas por el presidente de la entidad. Ex luchador estadounidense fue acusado de presuntamente abusar de 18 menores en Colombia. Y en los deportes, el Manchester City remontó un partido que parecía perdido en la UEFA Champions League. Buenas noches, televidentes de todo el Ecuador. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, denunció que jueces del Tribunal Contencioso Electoral le pidieron dinero a cambio de no destituirlo del cabildo. Bienvenidos. Luego de 6 años, el país tiene un nuevo Contralor General del Estado. La Asamblea Nacional posesionó este martes 28 de noviembre a Mauricio Torres para un periodo de 5 años. En una de sus primeras acciones, la Asamblea Nacional posesionó este 28 de noviembre de 2023 a Mauricio Torres como nuevo Contralor General. Torres fue el mejor puntuado en el concurso de méritos y oposición que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. Al asumir esta responsabilidad, pueden confiar que la Contraloría General del Estado será vanguardia en la lucha contra la corrupción y el desvío de fondos públicos. Enfrentaremos desafíos, pero con dedicación y enfoque garantizaremos que cada recurso, cada decisión se alinee con la visión, misión y objetivos de cada institución pública que tiene por alcanzar el bienestar de nuestra sociedad. El nuevo Contralor es funcionario de carrera en dicha institución y estará en funciones durante 5 años. Esta es la primera vez en 6 años que la Contraloría tiene como titular a un funcionario designado y no a un subrogante. No derivo a ningún partido político, no tengo ninguna persona que esté tras mío con poder, por lo tanto soy libre para poder luchar contra la corrupción y así lo vamos a hacer. La posesión se dio a pesar de que la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso. Pese al apresuramiento innecesario en este día de posesionar al nuevo Contralor, la bancada de la Revolución Ciudadana continuará con el proceso de fiscalización que es de conocimiento de todos ustedes, que han ingresado denuncias por parte de las veedurías ciudadanas en referencia a que existen presuntas irregularidades en el proceso tanto de selección como de designación de la máxima autoridad de control. Durante la toma de juramento, la primera vicepresidenta Viviana Veloz no estuvo presente. La bancada correísta fue la única en no aplaudir al funcionario tras el juramento. Katia Mero, Noticias Oromar. Alexandra Castillo Campoverde, del Movimiento Construye, fue posesionada como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL este 28 de noviembre. La vocalía fue alcanzada con 71 votos de entre 132 asambleístas presentes en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. El correísmo votó en contra y otros 15 legisladores se abstuvieron. Con esta resolución, el CAL quedó completo con sus 7 integrantes. Este es el órgano legislativo en donde se califican proyectos de ley y juicios políticos. Y la reforma tributaria presentada por el presidente Noboa será analizada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay quienes discrepan con la presentación de este proyecto de ley.
Desde distintas bancadas ya anunciaron que evaluarán el proyecto de reforma tributaria enviado por el presidente Daniel Noboa. Analizar detalladamente con nuestro equipo técnico y con los analistas económicos precisamente para hacer un pronunciamiento. En líneas generales hay algunos temas interesantes en materia de incentivos, sobre todo de contratación a jóvenes, a personas que han cumplido ya con su condena, incentivos importantes. Incluso desde el correísmo aseguraron que también le darán tratamiento al tema. Así que obviamente si este documento, dentro de todo el análisis técnico que lo hagamos, no hay ningún tipo de vulneración a los derechos humanos de los ecuatorianos, no haya ningún tipo de vulneración institucional y constitucional, pues nosotros votaríamos a favor. Y es que entre los principales aspectos de la reforma están la residencia fiscal temporal a los extranjeros que realicen una inversión productiva de al menos $150,000 y tengan ingresos mensuales de 2.500. También contempla un nuevo régimen de zonas francas sin impuesto a la renta por los 5 primeros años y por el tiempo restante una tarifa del 15%. Deducción adicional para efectos del pago del impuesto a la renta por el incremento de nuevas plazas de trabajo para jóvenes de 18 y 29 años y personas que hayan sido sancionadas con penas privativas de libertad. Deducción del 150% adicional por los gastos de publicidad, promoción o auspicio de deportistas, estudiantes de bajos recursos en formación dual, becas para estudiantes, entidades sin fines de lucro centradas en la desnutrición crónica infantil, en la atención a personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, entre otros aspectos que constan en el documento. Sin embargo, para Napoleón Santamaría, abogado tributario, estas propuestas están alejadas a las necesidades reales. Deberíamos hablar de subsidios. No podemos seguir subsidiando 4.900 millones a combustibles cuando los ecuatorianos dijeron que no quieren petróleo, de que tenemos la tarifa más baja de IVA, de que no tenemos impuestos patrimoniales como los tienen otros países que están desarrollando mucho mejor que nosotros, como Uruguay, Colombia y casi toda Europa. No nos hablan de un recorte del gasto corriente. El gasto todos los años sube respecto al año anterior, pero no se dice nada de recorte de gasto corriente. No se dice nada de reperfilamiento de deuda externa. En el caso de la amnistía tributaria, explica que ya fue propuesta en gobiernos anteriores. El Ecuador ya viene reiteradamente emitiendo amnistías tributarias y esto realmente desfomenta la cultura tributaria. Más bien, fomenta la cultura de la evasión. La última reforma tributaria la hizo el presidente Moreno, la amnistía tributaria. Y ahí se estableció que no se van a volver a hacer amnistías tributarias en un plazo de 10 años. Eso consta en la ley. Y así fue aprobada y será ratificada por la Corte Constitucional. Incluso mencionó que este proyecto corre el riesgo de ser negado porque contiene 3 cuerpos normativos y para estos casos se requiere solo uno. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Las declaraciones del presidente Noboa al recibir un estado sin dinero generaron preocupación e incertidumbre entre los gobiernos seccionales. El municipio de Cuenca es uno de ellos. Pocos días en el sillón de Carondelet y el presidente Daniel Noboa ha dicho que recibió a un estado sin plata. ¿Qué opinan los gobiernos locales? Marisol Peñalosa, vicealcaldesa de Cuenca, expone su preocupación. Yo creo que esto sí nos llama a reflexionar, pero sobre todo a la austeridad. Y también hacemos este llamado a la empresa privada, que con su gran responsabilidad social, a unirnos y a sumarnos por el bien de nuestro cantón. Es su manera de ver las cosas, la realidad del país, sabiendo que hay una deuda pendiente por parte del gobierno central. Eso sí es nuestra preocupación. Yo creo que es importante unirnos tanto el GAT municipal con la prefectura para ver la realidad actual y ver si nos van a pagar esas deudas, porque si no nos pagan las deudas, pues ahí va a venir un retraso hacia los gobiernos parroquiales y para las obras para la ciudad de Cuenca. Sin embargo, vamos a estar pendientes, vigilantes. Sabemos también que estamos también accediendo a algunos créditos para de esa manera que haya mayor obra en el Cantón Cuenca. Antes de que Guillermo Lasso entregue el cargo a Noboa en la presidencia de la República, se hablaba de un acuerdo de pago con prefecturas y municipios. Y además hay que saber que la deuda no solo es a los GATs cantonales, parroquiales, es a nivel nacional, también es un tema de educación. Ayer supimos de varios vecinos del sector de Victoria del Portete, de los señores transportistas que ya no van a prestar el servicio. Sí es una preocupación, ya que nosotros estamos en territorio. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con el IES?
Esto ha motivado a la municipalidad a trabajar en algunas alternativas o salidas, como llama Peñalosa, con base en el estado económico del cantón. Pero solos no podemos tomar esta decisión. Yo creo que la unión hace la fuerza, como es gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales, y de esa manera ver la realidad de nuestra provincia de la Suay. Por otro lado, en la Asamblea Nacional se analiza la creación de una comisión ocasional que investiga el crimen de Fernando Villavicencio, mientras que la audiencia preparatoria de juicio contra los procesados fue diferida. La asambleísta Viviana Zambrano solicitó al Pleno del Legislativo que se incluya en el orden del día la creación de una comisión ocasional que investigue el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Es necesario crear esta comisión para investigar y fiscalizar los actos que nos permitan saber, conocer y sobre todo esclarecer quiénes participaron en este acto tan atroz y que tiñó de sangre un proceso electoral en el que candidatos, muchos de aquí presentes, tuvieron que inclusive andar escoltados por la Policía Nacional y con chalecos antibala. Esta comisión ocasional es el primer paso de muchos. Garantizaremos a su vez que no será utilizada para vulnerar o violentar la independencia judicial. El pedido de la legisladora fue aprobado como quinto punto del orden del día con 134 votos. Mientras tanto, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los procesados por este caso, que estaba programada para el 29 de noviembre, fue diferida para el 19 de diciembre a las 9:30 de la mañana. La razón de este aplazamiento sería la solicitud de cambio de abogados por parte de 2 de las 6 personas investigadas. Recordemos que en principio eran 13 los detenidos, pero 7 fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral y la cárcel del Inca. Tania Loor, Noticias Oromar. Tras varios días del anuncio de la única designación de Verónica Abad como vicepresidenta, la funcionaria finalmente rompió el silencio y confirmó que sí existe distanciamiento con el presidente, pero además informó que sí viajará a Israel. Tal y como lo había anunciado la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, dio una rueda de prensa en la que anunció que viajará a Israel para ser colaboradora de paz. Esto que por el beneficio del pueblo y para garantizar la estabilidad constitucional, para que en un mal dado acuerdo político no se me interponga un abandono de cargo como lo están pretendiendo. Al no cumplir esta delegación, solicité en horas de la mañana, por eso mi retardo, toda la información para cumplir estas delegaciones con el mayor de los éxitos y de los agrados a las diferentes instituciones, como es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa. Incluso llamó al diálogo al primer mandatario, aunque dejando claro ciertas diferencias de pensamientos. Estemos de acuerdo en temas como acordar con quienes han llevado al país a la oscuridad en donde nos encontramos actualmente. Puede que no esté de acuerdo con quienes buscan la impunidad y la injusticia y que nunca me sentaría a negociar con ellos. Pero si usted, señor presidente, ha decidido acordar con ellos, sepa que ejerceré mi libertad de elegir, obedecer al pueblo que nos entregó el mandato, y si lo tengo que hacer desde Tel Aviv, Chuchufindi, donde cerré mi campaña política, o el pueblo árabe, siempre estará conmigo la coherencia de seguir luchando. Aunque aseguró que ha recibido bloqueos por parte del equipo del presidente Noboa. Y es que en la rueda de prensa no desaprovechó la oportunidad para referirse a algunos aspectos por los que ha sido cuestionada. Se ha dicho que rechacé ir a Olón a recibir los resultados, que rechacé ir al almuerzo de posesión y a la foto oficial. No es cierto. Me hubiese, créame, queridos ecuatorianos, me hubiese encantado ser parte, sin duda alguna, de tales eventos, pero no fui invitada. Se habla de respeto institucional al sistema orgánico y tenemos una ministra de la Mujer burlándose en redes de la vicepresidenta de su país. Hay asambleístas y autoridades de ADN que hablan de madurez política, reposteando burlas de la vicepresidenta.
Frente a esto, mediante un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se limitó a informar que el presidente Daniel Noboa dispuso a la canciller que se reúna con la vicepresidenta para coordinar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de tan alta misión. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Precisamente ese distanciamiento entre Daniel Noboa y Verónica Abad se remarcó tras la posesión de ambos. El distanciamiento que existe entre el primer mandatario Daniel Noboa y su compañera de fórmula Verónica Abad es notorio. La decisión de Noboa de enviar a Abad como embajadora por la paz entre Israel y Palestina solo evidenció aún más esta situación. Es la primera vez en la actual historia de Ecuador que un mandatario envía a trabajar fuera del país a su vicepresidente, y en este caso en un conflicto bélico lejano a la nación. Una buena metáfora, ¿no? Mandarle lejos porque de cerca me estorbas. Me parece a mí en lo particular que no va a tener mayor incidencia. El Ecuador no es un país que esté, digamos, a nivel mundial posicionado como alguien que pueda tener influencia fuerte a nivel geopolítico. Pero el distanciamiento entre ambos no es novedad. Abad no acompañó a Noboa en ninguno de los debates presidenciales. Mientras que Verónica Abad tenía una línea más radical, en el sentido de que, por ejemplo, tenía un discurso que, por ejemplo, hablaba mucho sobre el libre mercado, hablaba sobre, por ejemplo, privatizaciones, hablaba de, por ejemplo, desconocer ciertos derechos o ciertas luchas sociales. Pero ¿cómo, pese a ser parte del mismo movimiento político, pueden distar tanto entre sí? Los partidos políticos y organizaciones tuvieron muy poco tiempo para poder organizarse y para poder plantear candidatos. El actual presidente electo finalmente eligió a la persona que en ese momento creyó que le podía ofrecer mejores garantías. De hecho, la ruptura que ahora se ve entre las dos personas, entre el presidente y la vicepresidenta, revela que quizá no fue la mejor elección. Tomando en cuenta que el vicepresidente es el legítimo sucesor del presidente, este distanciamiento podría convertirse en un escenario preocupante para el país. Definitivamente sí, no es nada bueno ni augura nada nuevo que un gobierno que dice que va a actuar de distinta manera, un gobierno que ha planteado una imagen de frescura, de gente que viene sin venganzas, sin persecuciones, de gente que es más pro que anti, como dijo el propio presidente Noboa en el acto de posesión, ya revele en los primeros días, a través de estos gestos que son públicos, porque ambos son personajes públicos, desavenencias, fricciones. No obstante, no es la primera vez que un vicepresidente no está cómodo en sus funciones. Estas fricciones entre presidente y vicepresidente o vicepresidenta no es nueva. Acordémonos también de la historia del señor presidente Sixto Durán Ballén, cuando a la larga le quitó toda función al vicepresidente Alberto Dajic. Y es que las funciones de esta figura pueden tornarse un poco ambiguas. El rol del vicepresidente ha sido básicamente reemplazar al presidente, o básicamente esperando a que el presidente le delegue ciertas funciones. Que muchos analistas políticos sostienen de que ¿cuál es la razón de ser de la vicepresidencia de la República? Si es que amerita una reforma constitucional para eliminar ese cargo que al parecer resulta intrascendente y que no aporta mucho a la labor gubernamental. Aquel aparente distanciamiento significaría un problema más en la tan buscada estabilidad política del país. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y es que sería la alianza entre el movimiento político del presidente Noboa y el correísmo lo que ha generado un evidente distanciamiento entre Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad. En este sentido, Abad manifestó que el acuerdo en la asamblea entre ADN, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana implicaría el retorno del expresidente Rafael Correa. Esto fue lo que declaró Abad en una entrevista. Usted ha hablado de impunidad. ¿Significa esto que la alianza que hizo ADN con el correísmo implica que Rafael Correa regrese al Ecuador? Por supuesto, eso es lo que se está gestando ya dentro de una asamblea. El hecho que tengan la mesa de fiscalización, la mesa de justicia, 11 mesas de las 16 mesas, es decir, haberle puesto en bandeja de plata
a algo que nosotros no propusimos dentro del acuerdo que tuvimos para una candidatura. Recuerden, amigos televidentes, que pueden vernos en vivo o reprisar todos los informativos de Noticias Oromar desde nuestra página web www.oromartv.com. Nos vamos a la primera pausa y enseguida volvemos con más información. Regresamos para contarles que la Corte Nacional de Justicia entrega reformas para el sistema jurídico a la Asamblea Nacional. Entre las enmiendas se plantea el tema de la seguridad carcelaria. La justicia tendrá nuevas y mejores herramientas. En una reunión mantenida este martes entre la Corte Nacional de Justicia y la Asamblea Nacional, Iván Saquicela expuso los proyectos de enmiendas para la aplicación del derecho. Tras la disolución de la Asamblea por la muerte cruzada, varios temas quedaron pendientes, los cuales surgieron de la Mesa Interinstitucional de Seguridad que tuvo en vigencia el anterior gobierno. El titular de la justicia en el país ha expresado su deseo de echar a andar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre ellos los temas de acciones de protección y de habeas corpus, los delitos de lavado de activos y peculado. Asimismo, mayor oportunidad para la eficacia de las investigaciones de la Fiscalía, el procedimiento abreviado y el procedimiento directo. Y todo ello coadyuve a dar una respuesta al país que anhela justicia. Las reformas plantean la seguridad carcelaria, la misma que requiere de un cuerpo legal que posibilite la rehabilitación social, lo que fue reconocido por el titular de la legislatura. ¿Son centros de rehabilitación social o son centros de operaciones las cárceles? Representantes de varios países estuvieron en este encuentro que generó expectativas, ya que la Unión Europea impulsa en Guayaquil la creación de un centro de información de inteligencia. El gremio de agricultores CONAVE hizo un llamado al gobierno del presidente Daniel Noboa para que revise el impuesto que se aplica últimamente en el sector y advirtieron un posible incremento en el precio de la carne de pollo y los huevos. Avicultores ecuatorianos cuestionan la decisión del gobierno saliente por gravar IVA al 12% a la importación de material genético avícola, lo que resulta en el incremento del costo de la carne de pollo y huevo, afectando directamente al consumidor. Entonces, no solo es el monto, sino también que nosotros no tenemos seguridad jurídica para trabajar, porque toda la vida se ha venido importando el material genético con 0% de IVA, y de un momento al otro deciden entre SENAI y SRI en septiembre decir, bueno, desde ahora vamos a cobrar 12%, y todas las planificaciones de las empresas, flujos de caja y demás empiezan a verse afectados. La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, estima que esta medida implementada en septiembre de 2023 impactará negativamente en los bolsillos de los ecuatorianos, con un costo adicional de $3 millones anuales. Claro, por un lado el sector avícola está luchando por ser más competitivo, está trabajando, está haciendo mejoras en sus procesos. Abriendo mercados, que esto para exportar al Caribe nos hemos demorado 5 años, y de un momento al otro vienen las autoridades y dicen, bueno, apliquemos el 12% en las reproductoras. Realmente es algo que no nos parece congruente ni justo para el sector que trabaja por sostener al país. La CONAVE resalta que el material genético es fundamental para la producción de alimentos económicos que integran la canasta básica. Además, hacen un llamado al presidente Daniel Noboa para que revise con prontitud este impuesto. La organización busca evitar que los productos avícolas conocidos por su bajo costo y alto consumo experimenten incrementos en sus precios, afectando así a los consumidores y la accesibilidad a alimentos esenciales. Katia Mero, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que este martes arrancaron las últimas pruebas del Metro de Quito en todas sus estaciones. Esta fase final se lleva a cabo con pasajeros previo al inicio de la operación comercial prevista para el próximo 1 de diciembre. Hoy este sistema de transporte funcionó únicamente con los pasajeros que cuentan con la tarjeta Ciudad o que vincularon su cédula con la cuenta Metro Q. Según lo indicado por usuarios, hasta el momento no se reportan mayores novedades.
Para superar la sequía hidrológica, Cuenca requiere precipitaciones intensas y continuas de al menos 10 días. Así lo señala el Departamento de Investigación y Monitoreo de la empresa pública Etapa. Con relación a semanas pasadas, el caudal de los ríos de Cuenca luce diferente. Ya vemos al Tomebamba luego de las últimas lluvias. Sin embargo, no es significativo, asegura Rigoberto Guerrero del Departamento de Investigación y Monitoreo de la empresa municipal Etapa. Si bien se tuvo un pico de 9 metros cúbicos por segundo después de la lluvia del día sábado, la ausencia posterior de precipitaciones ha hecho que nuevamente baje. Y esto se debe a que el sistema como tal está sensible, que quiere decir el suelo está bastante seco, lo cual no le ha permitido absorber la humedad necesaria para poder después liberarla de manera paulatina al río y mantener caudales estables que estén dentro del promedio. Lo que vivimos no es más que los efectos del fenómeno de El Niño que ya está en el país. Es la primera consecuencia, señala Guerrero. En una siguiente se espera precipitaciones intensas. Para los meses de febrero, marzo, abril y mayo tendremos la otra cara de la moneda, que son presencias de lluvias fuertes, que pueden ser exacerbadas ya no solo por la humedad que se trae desde la Amazonía, sino por humedad que puede venir del Pacífico. Lo cierto es que para recuperar el caudal normal de los ríos, se necesita que llueva 10 días de manera seguida. Por lo pronto, de acuerdo al pronóstico de los expertos, hasta la segunda semana de diciembre hay probabilidades de lluvia sobre el 50%. Lo que sí no esperamos es que estos caudales vuelvan a los niveles promedios. Esto debido a la gran presión bajo la cual ha estado sometido el ecosistema, lo cual va a requerir de varias semanas de lluvia. En realidad estamos hablando de alrededor de unas 12 semanas. Aquí es cuando solicita la colaboración de los consumidores de agua potable en la urbe Azuaya. Se pide a la ciudadanía utilizar el agua potable únicamente en labores vitales, que son consumo, aseo personal y preparación de alimentos. En sesión extraordinaria, el Consejo Provincial de Manabí aprobó de manera unánime en primer debate el proyecto de ordenanza para promover a la provincia como territorio de desarrollo sostenible, alineado estratégicamente con los objetivos de la Agenda 2030 y con un enfoque destacado en la promoción de la innovación, la transformación digital y el gobierno abierto. Adicionalmente, el Consejo aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de ordenanza que contempla la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2024 del Gobierno Provincial de Manabí, que asciende a 186 millones de dólares. Con esta información vamos a un nuevo corte comercial, pero manténgase en nuestra sintonía porque ya volvemos para revisar los sucesos de última hora. Horas con 36 minutos, un policía en servicio activo que custodiaba la casa de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, fue baleado la madrugada de este martes. El uniformado fue identificado como Leuder Isidro Cangá Perlaza. El ahora occiso se encontraba junto a otros agentes dentro de un patrullero en la Avenida del Pacífico, en la vía a Camarones, a las afueras de la ciudad, cuando sujetos a bordo de una camioneta dispararon contra el vehículo y la fachada de la casa de la funcionaria. Recordemos que esta propiedad tiene custodia permanente debido a la serie de amenazas, ataques armados y con explosivos que ha recibido Zambrano y los bienes de la prefecta. La noche de este lunes 27 de noviembre, un conductor de un tráiler que transportaba alimentos fue asesinado mientras circulaba por la avenida Nicolás Lapenti en el cantón Durán. Según se ha dado a conocer, la víctima junto a su compañero se trasladaban desde Cuenca hacia un centro comercial de Guayaquil. Tras la ráfaga de balas, el chofer perdió el control del automotor y quedó atrapado en una zanja al costado de dicha vía. Se indicó también que el ahora occiso responde a los nombres de Carlo Lucio. La Policía Nacional dio a conocer detalles de los últimos operativos realizados en la provincia de Manabí. Como resultado de estos hechos, existen 16 detenidos.
La desarticulación de dos bandas delictivas, la captura de un ciudadano por robos en locales comerciales, entre ellos el acontecido durante el fin de semana en el barrio Córdoba de la ciudad de Manta, es el resultado de operativos policiales ejecutados en la provincia de Manabí. Este ciudadano detenido hoy de nacionalidad venezolana se movilizaba en un taxi de color amarillo con placas de Manabí, rentado al propietario de este vehículo, ciudadano venezolano de nombres Keiri David L.A., quien al verificar los antecedentes en el CIMNE, en nuestro sistema CIMNE 3W de la Policía Nacional, presenta una causa pendiente, una boleta por delito de homicidio. Resultado de este hecho, se retuvo un vehículo tipo taxi, relojes, cadenas y un chaleco con protección balística. Durante este proceso de intervención que partió el 13 de noviembre, se han realizado 4 allanamientos. Se han desarticulado 2 grupos delictivos. Existen 16 detenidos, de los cuales 11 han recibido prisión preventiva y 5 han recibido medidas sustitutivas. En relación al plan a ejecutarse para uno de los meses más complicados del año, la autoridad indicó que además de la aplicación del mismo, esperan la colaboración de la ciudadanía. Estamos trabajando ya en el plan Seguro Diciembre, en donde se van a ubicar, de acuerdo a la georreferenciación y de acuerdo a horarios establecidos por el sistema, por nuestra Oficina de Investigación del Delito, para poner policías y fortalecer los lugares donde existe mayor afluencia de público. Entre las recomendaciones que brindó el jefe de la policía para las festividades, se encuentran no estar en lugares desolados, llevar el dinero necesario o hacer uso de tarjetas. Katia Mero, Noticias Oromar. Haber dejado en libertad a Jaime Enrique S.C., presunto líder de la organización delictiva Los Lobos, ha causado polémica en la función judicial. El Consejo de la Judicatura emitió este martes un comunicado en el que revela que la decisión del juez fue basada en la falta de acusación y solicitud de prisión preventiva por parte del fiscal en contra del procesado. Por su parte, la Fiscalía en su cuenta de X también informó que el fiscal sí realizó la acusación y solicitó la prisión preventiva para el detenido, pero esta no fue acogida por el juez. Una banda de delincuentes que opera en el norte de Guayaquil asaltó a estudiantes universitarios en la etapa 3 de La Garzota. El atraco quedó registrado en cámaras de videovigilancia. Se trata de un grupo de delincuentes que ya han dejado algunos videos a su paso por La Garzota y otros barrios del norte. Se mueven en un Tigo negro y cazan a sus víctimas esperando estacionados sin hacer nada. Mucha inseguridad más que nada en las noches porque esto es botado. A partir de las 7 de la noche ya no hay nadie. Lo único que hacen es venir y si nos ven así con los perritos, con cualquier persona que estamos saliendo, vienen carros sin placas, pasan, se dan una vuelta, se dan otra y ahí es donde nos roban. El más reciente asalto fue a unos estudiantes cerca del templo chino, donde se apropiaron de una computadora portátil. Nosotros tenemos una caseta de guardia donde hay un guardia, lógicamente. El guardia estaba como horas lógicamente armado. Lo vinieron a amenazar, específicamente a robarle el arma, entonces el guardia se tuvo que ir del sector. Entonces nos tiene demasiado preocupados porque no tenemos ni siquiera, por lo menos él nos veía, nos vigilaba en las noches, ahora nos tiene demasiado preocupados porque ni siquiera tenemos un guardia de seguridad. El carro ya está identificado, los perjudicados han denunciado el hecho a la policía y también en redes sociales se han viralizado las imágenes del carro negro. Se espera que caigan en las próximas horas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Entre cajas de banano ecuatoriano, la policía de Portugal encontró 4,4 toneladas de cocaína este 28 de noviembre. Según información preliminar, el decomiso de la droga ocurrió en una bodega en la región de Lisboa. El narcótico había llegado por vía marítima y estaba escondido en cajas de plátanos colocadas en palés en el interior de varios contenedores. La cocaína fue detectada en una operación de combate del tráfico internacional de estupefacientes desarrollada en los últimos meses sin que se efectuaran detenciones.
La Policía Nacional ejecutó un mega operativo de control antidelincuencial en la cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. La finalidad es bajar el índice delincuencial en un sector que forma parte del distrito Florida, uno de los más conflictivos de la urbe. Personal de diferentes circuitos requisó a conductores de buses y vehículos particulares para detectar armas, municiones, explosivos, droga o cualquier otro elemento que represente una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. En el sector de la Juan Montalvo se está realizando un operativo antidelincuencial con la finalidad de evitar de que en este sector se cometan hechos delictivos. Y ese es el objetivo, de que la ciudadanía sienta la presencia policial, el control de nuestros compañeros servidores policiales y así sientan una tranquilidad de poder circular por este sector que es muy comercial. Se recomienda acá a la ciudadanía que pueda colaborar con los operativos que se realizan diariamente acá en el sector, que son enfocados a la seguridad de todos ustedes. Preste atención porque ante los recientes casos de decomiso de medicamentos falsificados se hace necesario dar a conocer a la ciudadanía algunos tips para saber cómo identificar estos fármacos que pueden poner en peligro la vida de quienes los consumen. La falsificación y contrabando de medicamentos constituye un problema de salud pública que afecta gravemente al Estado, a las entidades que los producen y comercializan y sobre todo a la salud de quienes los adquieren. Todo medicamento hoy es susceptible de ser falsificado o adulterado, desde medicamentos como analgésicos, ibuprofeno, paracetamol, hasta antibióticos y aún medicamentos que son de más alta complejidad como biotecnológicos o el ejemplo de los medicamentos oncológicos. En Ecuador existe la normativa técnica sanitaria para el control de productos de uso y consumo humano, sujetos a control y vigilancia sanitaria que podrían considerarse falsificados, alterados o fraudulentos. Frente a esta situación son varias las recomendaciones que ofrecen los expertos del ramo. En primer lugar, adquirir el medicamento en lugares autorizados, como por ejemplo las cadenas de farmacia que ya conocemos, ¿no? Comprobemos que la institución tenga permiso de funcionamiento. Hay que evitar comprar medicamentos por internet. Es bueno irnos familiarizando con la información que contiene la caja. Por ejemplo, el lote. El lote es un conjunto de números y letras que nos permiten identificar el medicamento. Esta práctica se intensifica debido al alto beneficio económico que supone para los contrabandistas, por lo que se hace necesario endurecer las medidas de regulación y control para evitarlo. Lo único que nos garantiza que ese medicamento tiene eficacia, seguridad y calidad es el registro sanitario otorgado por la autoridad sanitaria. Además, es importante tener en cuenta que el consumir medicamentos caducados puede ser nocivo para la salud. Se recomienda no consumir medicamentos que estén ya caducados o vencidos, ¿no? Los medicamentos falsificados pueden contener ingredientes incorrectos o sustitutos del principio activo e incluso sustancias tóxicas. Ante esto, se hace necesario estar alertas para evitar riesgos como la falta de eficacia, progresión de enfermedades, sobredosis, infecciones, intoxicaciones y hasta envenenamientos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y una vez que el presidente Daniel Noboa eliminó la tabla para el consumo de drogas, analistas políticos advierten algunas medidas complementarias a fin de frenar el microtráfico de estupefacientes en el país. Si la tabla de drogas se convirtió en una excusa para cometer el delito de microtráfico, su eliminación debería frenarlo. Pero ¿qué pasará con quienes padecen drogadicción? Esto no significa que el adicto va a ir a la cárcel. Esto significa que va a haber un mejor control. Antes de que haya la tabla, ya el adicto no iba a la cárcel porque se probaba, de acuerdo a su nivel de adicción, qué tipo de droga consumía. Yo, si fumo marihuana, no puede ser que me encuentren cocaína. En materia de derechos y garantías constitucionales, los servidores públicos, administrativos y judiciales deberán interpretar las normas que más favorezcan estos derechos. ¿Qué significa eso? Que el artículo 11, numeral 1 de la Constitución mismo, habla del derecho a la vida, el derecho a la salud. Según los juristas, la Constitución considera a la drogadicción como una enfermedad, por lo que no habría que temer por el verdadero adicto.
Quien porta drogas para la venta será sancionado. Diferenciar ya el menor consumo. ¿Por qué? Porque imagínense un consumidor con una muga, 2 mugas, con 1 gramo de coca, con un poco de elementos. Ese no es un consumidor, pues discúlpeme. ¿Quién no sabe que es un microtraficante? Porque carga 2 mugas, 3 mugas, porque el consumidor es otro tipo de persona. Básicamente esta tabla, y con todo respeto y cariño lo digo, esta tabla fue para beneficiar a los microtraficantes. El gobierno del presidente Correa permitió este tema del consumo de la droga con la tabla. Y eso generó un hueco tan grande que de repente todo el mundo era fumón. Porque como había la tabla, yo también fumo. Hoy, el momento que se establece un coto, un alto, una barrera, eso va a terminar. Reformas complementarias y sobre todo la implementación de un programa de atención a quienes padecen adicciones es sin duda lo que le hace falta al Estado en la lucha titánica contra el narcotráfico. Cristian Arias, Noticias Oromar. Iglesia Universal del Reino de Dios reconoció la labor que lleva adelante la Policía Nacional. En un emotivo evento, los uniformados fueron condecorados. Este último fin de semana, la Iglesia Universal del Reino de Dios realizó una gran condecoración a los miembros de la Seguridad Nacional. La banda de la institución del orden dio inicio al evento entonando las notas del himno nacional. Los uniformados y el obispo Edir Macedo recibieron reconocimientos por la loable labor que llevan a cabo. Como parte del programa, también se realizó una charla de concientización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De esta forma, Iglesia Universal del Reino de Dios, una vez más, ratifica su compromiso con la colectividad. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Amigos, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestro trabajo periodístico. Buenas noches.